Pues hermanos, llegamos así al inicio de una nueva estación que inicia precisamente hoy con vamos a llamarle así, con el cumpleaños de la iglesia y dentro de 8 días con la fiesta de la Santísima Trinidad. Para empezar, pues ya el último bloque del año cristiano que hemos estado viviendo en este 2020, 2021, 2022, 2023. Y hermanos, el día de hoy damos gracias a Dios por este milagro tan importante que fue el domingo de Pentecostés, un domingo como muchos otros que ya hemos visto en los que el Señor reinicia su promesa y la aplica a nosotros como su pueblo, en donde aplica en nosotros de manera directa las promesas que el Señor dio a nuestros padres en la fe y nos dio a nosotros a través de su palabra. Y dice que el Señor estaba en el gran día de la fiesta. Estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos, una fiesta en donde el pueblo de Israel celebraba cómo el Señor los tuvo con cuidado y con techo y con protección en el desierto, mientras el Señor se movía con ellos en el tabernáculo. Y dice el Señor en medio de esta fiesta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y hermanos, qué importante el contexto de la fiesta de los tabernáculos en relación con lo que hablamos hoy del domingo de Pentecostés, porque si tenemos en cuenta que esta fiesta celebraba el tiempo de la provisión de nuestro Dios a su pueblo, representada pues obviamente en un techo que tuvieron siempre que vivieron esos 40 años en el desierto. Qué importante es darnos cuenta de que parte de esa provisión, parte de ese techo que el Señor proveyó, tanto literal como simbólicamente, fue esa roca, hermanos, que seguía al pueblo en donde fuera que estuvieran. Y hermanos, no es que el pueblo diera vueltas por el mismo lado, sino que la roca se movía con ellos, como dice la Escritura, y la roca era Cristo. Y entonces el Señor se presenta a sí mismo y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué importante, hermanos, que en estos tiempos vamos a llamarle de sequía, de vacas flacas, etcétera, etcétera, el Señor no apartó su provisión y el Señor siempre estuvo disponible para satisfacer las necesidades de su pueblo. Y hermanos, cuando nosotros pensamos en un río, pues es una imagen completamente distinta a la de un desierto. De hecho, podríamos incluso dibujarlos como antónimos para niños. Porque si bien, como vemos aquí, el Señor dio provisión, el Señor dio agua, dio maná, dio codornices, dio todo lo que necesitaba su pueblo y en abundancia, seguía siendo un desierto. Seguía siendo un desierto, hermanos, en el que no nada más era un desierto físico, sino que al parecer, como dice Moisés, también era un desierto espiritual de muchas maneras. Vean la expresión de Moisés que leíamos hace un momento en Números 11, cuando reprende a Josué. Dice: ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque si bien la promesa y el suministro de la palabra de Dios no le escaseó a Israel en el desierto, seguía siendo un desierto y seguía habiendo, aunque suficiente no en abundancia, la palabra de Dios en medio del pueblo. ¿Por qué, hermanos? Pues porque nuestro Dios hablaba a través de Moisés, hablaba a través de Aarón, pero el pueblo en su tamaño y en su necedad muchas veces se negaba a escuchar.
Muchas veces le era físicamente imposible escuchar lo que el Señor decía en su momento. Un desierto espiritual, hermanos, del que hemos visto muchas veces y del que leemos tantas otras en la Escritura. Un desierto en donde falta la abundancia que el Señor promete en San Juan 7. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y lo interesante, hermanos, es que aquí la palabra río no es un río como un riachuelo, es un río como un rápido, como esos ríos tan poderosos, hermanos, que cuando se desbordan, destruyen casas, que tienen el poder de partir roca, pero que sobre todo dan señales de vida. Vean, hermanos, no solo es agua que corre, sino es agua que corre en abundancia, es agua que corre en gran cantidad. Y luego dice agua viva, pero no es la vida como de bayos, como de biología. No es la vida que a nosotros, como en el desierto en Israel, hermanos, los mantuvo con vida. No es el agua que necesitamos para que nuestro organismo funcione, sino que esta vida que tiene esta agua es la vida que el Señor Jesús ganó para nosotros cuando murió y resucitó al tercer día. Qué interesante entonces, hermanos, que el Señor promete que van a correr en nosotros ríos de agua de vida eterna, y no nada más poquito, sino en abundancia. Y con toda razón San Juan nos interpreta y dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Porque, hermanos, cuando leemos en este día, en Hechos 2, la narrativa del Pentecostés, vean cómo habrán pasado muchas cosas, pero lo que sí no hubo fue escasez, fue suficiencia, sino que hubo abundancia. Hermanos, para las personas que venían de todas las naciones, como dice aquí, bajo el cielo, en el versículo 5 de Hechos 2, pues la palabra de Dios estaba disponible. Muchas personas hablaban dos idiomas o incluso hablaban el idioma internacional que era el griego. Y las personas, pues bueno, podían tener acceso a través de estos métodos a la escritura, al Antiguo Testamento. De manera que sin importar si hablaban o no la lengua en la que estaba escrita originalmente el Antiguo Testamento, pues tenían la Septuaginta. Tenían esta traducción griega a la cual ellos tenían acceso, pues relativamente sencillo y podrían haber estudiado. Muchas sinagogas también enseñaban en griego en aquel tiempo. Es decir, que la palabra de Dios, hermanos, por misericordia suya, no escaseaba. Era suficiente. Y sin embargo, hermanos, en este domingo que celebramos el de Pentecostés, cuando todos estaban unánimes juntos, dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y hermanos, en este día, en el Pentecostés, se cumplió la palabra del Señor, y vean qué hermoso fue ver esos ríos de agua viva saliendo del interior de cada uno de estos hombres y mujeres que estaban reunidos en aquella mañana. Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas
de modo que todos los que vivían, todos los que estaban en ese momento en Jerusalén, de todas las naciones debajo del cielo, pudieron entenderlos. Y hermanos, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida cuando, como dice el Señor Jesús, busca que fluyan de nosotros ríos de agua viva? Pues hermanos, cuando nosotros pensamos en lo que sucedió aquel día en el monte Sinaí alrededor del tabernáculo también, lo que el Señor nos promete en San Juan y lo que vimos que sucedió ahora en este domingo de Pentecostés, vemos que el Espíritu Santo, hermanos, deshace en nosotros, ¿cómo le podemos decir lo que muchas veces como cristianos quizás no escasea? Quizás lo tenemos en suficiencia, pero que sin embargo hace falta que fluya como ríos de agua viva en nosotros. Y hermanos, ¿por qué muchas veces el agua espiritual que el Señor nos da de beber y que nos manda a compartir con otros no fluye de esta manera como ríos de agua viva? ¿Qué es lo que pasa en nosotros, hermanos, a veces que el Señor tiene que venir a derramar en nosotros, como lo hacía en el Antiguo Testamento? Pues hermanos, lo que sucede en nosotros es lo mismo que pasaba en aquellos años en el desierto. Sí, el Señor provee, sí, el Señor da, sí, el Señor comparte en suficiencia, pero ¿cuál es el problema, hermanos? Que nosotros vivimos en sequedades de verano, como dice el Salmo. Porque por mucho que el Señor dé agua para nosotros, vivimos en una sequía espiritual tan terrible que a final de cuentas ya lo suficiente, ya lo bastante no es suficiente. Tan seca está nuestra vida espiritual, hermanos, que ya lo normal que el Señor da cotidianamente no nos basta. Y sin embargo, hermanos, ¿qué es lo que hace nuestro Dios? Pues hace que en ese desierto en el que moramos, esa roca que es Cristo, haga que fluya en nosotros el agua que tanto nos hace falta, que tanto necesitamos que fluya en abundancia en nuestra vida. Y hermanos, no nada más el Señor provee todavía más, no nada más su gracia sobreabunda cuando nuestro pecado abunda, sino que hace que también esa sequía nuestra se convierta en una bendición ahora para los que como nosotros viven en una sequía similar. El Señor utiliza los desiertos en los que vivimos espiritualmente para convertirlos en manantiales de agua, para que aquellos que, como nosotros, quizás viven en la misma condición, vean que también en sus vidas pueden haber ríos de agua viva fluyendo en medio del desierto. El Señor no se contenta, hermanos, con simplemente tapar los hoyos de nuestra vida, sino que los utiliza para levantar a su pueblo y establecer su iglesia en nuestras sequedades. Y hermanos, cuando nosotros pensamos en los discípulos, en las personas que estaban ahí, vean cómo opinan de ellos los habitantes de Jerusalén. Dice que estaban atónitos y maravillados, y yo no sabría decirles si estaban más maravillados porque oían hablarlos en su idioma,
o porque eran galileos todos los que hablaban. Dice el versículo 7, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Porque eso es lo que hace nuestro Dios, hermanos. Toma nuestra pequeñez, toma nuestra aparente sequía intelectual, toma nuestra sequía cultural, toma nuestra inmundicia humana y hace de ella manantiales para que los que están igual de secos, para que los que son igual de pequeños e ignorantes e inmundos puedan escuchar su palabra y fluyan también en ellos estos ríos de agua viva que promete el Señor en su palabra. Y hermanos, la forma más increíble en la que vemos este principio en el día de Pentecostés es que el Señor utilizó la maldición más longeva en nuestra humanidad después de la muerte. El Señor utilizó la maldición que más había frenado la expansión de su palabra y que en nuestros días todavía sigue siendo un gran problema. El Señor tomó esa maldición que tanto marcó a nuestros ancestros y hoy marca a nuestros pueblos y la convirtió en una roca de bendición de la cual fluyó agua de vida. ¿Por qué, hermanos? Porque la maldición de Babel, por la cual las lenguas trajeron confusión, por la cual las lenguas trajeron esparcimiento, que separaron familias, que separaron naciones, que a tantos hoy en día separan incluso del conocimiento de Jesús. Esa maldición que el Señor envió sobre la humanidad, el Señor la está utilizando ahora para esparcir su palabra a todas las naciones debajo del cielo. Y hermanos, qué bonito que el Señor utilizó ese que en algún momento fue un desierto de confusión, de poco entendimiento, y lo convirtió ahora en el canal por el cual todas las personas, por el poder del Espíritu Santo, iban a poder conocer la palabra de Dios en sus idiomas, iban a conocer la palabra de Dios en su contexto, en su cultura, y así como nuestro Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros para que lo conociéramos de cerca, su Espíritu Santo, hermanos, ahora iba a hablar nuestra lengua, iba a hablar en nuestra confusión, iba a hablar en nuestra ignorancia, cualquiera fuera nuestra lengua, para que hasta el más extraño, para que hasta el más lejano, lingüística y culturalmente, pudiera entenderlo y fuera salvo. Partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigilia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, en Roma, cretenses y árabes, en ese día, hermanos, lo oyeron hablar en sus lenguas las maravillas de Dios. Y hermanos, el Espíritu Santo en nuestra vida habla en nuestro idioma. El Espíritu Santo en nuestra vida habla en nuestra sequía. Y toma, hermanos, los desiertos espirituales en los que caemos, toma la confusión en la que vivimos como seres humanos y hace de ella
una nueva roca de la cual fluyen ríos de agua viva para nosotros. De manera, hermanos, que roguemos al Señor que derrame en nosotros estos ríos, que fluyan y vengan a traer gozo y abundancia en nuestra vida espiritual, como hijos suyos por el Espíritu Santo. Y Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú, Señor, utilizaste nuestra condición humana. Tú, Señor, utilizaste nuestra confusión espiritual, incluso nuestra confusión lingüística, Señor, y tú en ese día te posaste en los discípulos, Señor, que siendo galileos, siendo ignorantes, siendo pequeños, Señor, fueron por el poder de tu palabra, Señor, capaces de anunciar el evangelio de salvación, Señor, y por el poder de tu fuerza, Señor, también pudieron extender tu salvación, Señor, a todos estos pueblos y a todas estas naciones entre los cuales hoy en día, Señor, por tu palabra, por tu amor para con nosotros, Señor, podemos contarnos como parte de. Y Señor, te damos gracias porque tú en nuestra vida, en todos los días, nos visitas, porque tú, Espíritu Santo, Señor, atiendes nuestras necesidades, vienes a las lejanías de nuestra lengua, Señor, de nuestros desiertos, y traes tu palabra de forma entendible, de forma, Señor, sencilla y adquirible para nuestra condición. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos amas y porque vemos, Señor, tu obra moviéndose en nuestra vida y transformándola, Señor. Y te pedimos ahora que aumentes en nosotros estos ríos de agua viva, Señor, que tú nos diste en nuestro bautismo, que fortalezcas en nosotros esta salvación tan grande que por Jesús tú depositaste en nosotros. Y te pedimos, Espíritu Santo, que alimentes nuestra vida con la vida que conquistó Jesús por nosotros en la cruz. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.